Buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe. Vale, muchas gracias. Vamos a esperar un minutico para que se puedan conectar más personas y ya iniciamos. Bueno, nuevamente muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Em, esta semanita tenemos que aprovecharla al máximo, debido que se vienen unos puentes festivos en junio y prácticamente vamos a perder una horita los lunes, ¿cierto? Entonces lo que vamos a tratar de trabajar en esos puentes festivos y demás son los talleres que vienen. Ya tengo algunos talleres ya revisados, espero poder entregar esas notas entre hoy y mañana y, y nada, pues que también estén pendientes del tallercito, el siguiente taller que viene es un taller de estadística. Solo va a ser de estadística de problemas aplicados. Si ustedes se acuerdan o se dan cuenta, los ejercicios de estadística son bastante cortos. Si usted obviamente aplica bien eh, todo lo que son fórmulas, todo lo que es eh, como tal la operación, ya sea distribución binomial, ya sea distribución multinomial, salen cortos siempre y cuando usted identifique bien todas las características y digamos elementos dentro de cada problema. Es un taller corto, se los juro que es corto, solo sale yo creería yo que en máximo 2 páginas. Entonces, para que estén muy pendientes y pues nada, ahorita digamos que como tenemos matemáticas, entender dónde estamos ubicados, eh, hacia dónde vamos y cuándo es que terminaríamos esta sesión de matemáticas, la cual incluye solo resolución de triángulos, ¿sí? Resolución de triángulos. Entonces, eso es como básicamente lo que estamos revisando en esta primera sesión, que es la resolución de triángulos. Obviamente no deseo que ustedes entiendan que es solo solucionar un triángulo, sino solucionar problemas en contextos, ¿sí? Situaciones geométricas, eh, así como los que estábamos nosotros realizando la última clase. Y, y pues nada, también invitarlos a que participen, a que comenten, ya que esta clase es un espacio para ustedes, ¿sí? Estuve meditando y pues efectivamente la participación es importantísima. O si no, pues entonces yo grabaría las clases y se las enviaría y pues todo el mundo vería la clase cuando quiera, pero no, ese no es el hecho. El hecho es que eh, usted pueda ingresar, hablar, o sea, compartir sus dudas, ¿m? Porque yo sé que este tipo de temas no son fáciles para todos, ¿no? No son fáciles para todos, así que necesito que compartan sus dudas, que, que, que participen, ¿sí? Que participen. Hoy voy a revisar rápidamente los problemas que trabajamos,
¿sí? Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Por favor me confirman si en este momento se está compartiendo la pantalla. ¿Sí se ve? Sí, profe. Gracias. Bueno, tengo un inconveniente acá y es que no los puedo ver a todos. No sé, activar configuración, cambiar diseño. A ver. Lo tengo en mosaico y no sé qué pasa que no salen todos. Vamos a mostrar. Participante resaltar, incluir. Vamos a ver si funciona, aunque no creo. Bueno, algo sucedió. En fin, la idea es que el que quiera participar, el que quiera hablar, por favor activa su micrófono y simplemente trataré como identificar su voz, o si no simplemente usted coloca o dice su nombre, ¿vale? Bien, entonces estábamos hablando la última clase acerca de la solución de problemas, ¿sí? La solución de problemas. Voy a revisar a dónde fue que quedamos, que no estoy seguro. Vamos a revisar uno por uno. Esto es de décimo B. Bueno, este es el de décimo B. Ok, efectivamente alcanzamos a realizar otro ejercicio aparte el del cuadro, de la pintura. Alcanzamos a realizar otro y les dejé un ejercicio. ¿Sí? Les dejé un ejercicio. Voy a revisar si en esto tenemos otro espacio. No, esto ya es de otro curso. Bien, efectivamente quedamos en un ejercicio. ¿Sí? Quedamos en un ejercicio, así que vamos a trabajarlo. Voy a volverlo a colocar en el propósito de hoy. Vamos a trabajarlo. Si alguien tiene de pronto ideas de cómo realizarlo, pues lo escucho. Entonces esperen un momentico, lo coloco en el documento de hoy. Décimo B. Vamos a colocar. Esto es décimo B. Bien, entonces teníamos la siguiente situación. Entonces teníamos un triángulo, rectángulo, ¿cierto? Teníamos un triángulo rectángulo y teníamos por acá otro pedazo. Y decíamos que este ángulo de acá medía alfa y que este ángulo de acá también medía alfa. También encontrábamos que la distancia de aquí a acá era, obviamente las escalas están a escala está mal dibujado, pero esa es como la información teórica del ejercicio. Entonces teníamos que la distancia de acá y la distancia de aquí a acá eran distintas, sin embargo que se podrían trabajar como A y 2A. La pregunta era hallar el ángulo. ¿Cómo hallar ese ángulo? ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna idea de cómo solucionarlo, si de pronto sacó las ecuaciones, pero no lo pudo solucionar. Acuérdense que son punticos de participación. Igual si no hay nadie que lo pueda hacer, pues lo podríamos abordar ahorita. Pues primero sacar las ecuaciones como lo veníamos haciendo. Ok, entonces espérame un momentico porque si no estoy mal, yo les puse acá que esto valía X, ¿cierto? Ah, sí, también. Listo. Ok, ahora sí, cuéntame. Señorita Garay, ¿cierto? Sí, pero es que yo lo hice así, o sea, con las ecuaciones, pero no daba porque los ángulos eran iguales. Pues. En fin, yo puse que la primera ecuación podía ser, o sea, que es como la del ángulo de arriba, Sí, cuéntame. tan de alfa, Sí. sobre 2A sobre X. Ah, no, espérame. Ah, sobre X.
tangente de alfa sobre x o a sobre x. No, sobre 2A. Es que lo que pasa es que estaba al revés. O sea, el 2A estaba a este lado. O Ah, sea, espérame, estaba. espérame, voy a revisar. Si estaba al revés, entonces sí, espérame, tengo que cambiarlo. Espérame, miramos. Ah, lo copié al revés. Espérame a ver, espérame a ver. Ah, sí, correcto. Sí, cierto, ese era el ejercicio. 2A. A, 2A. Sí, será ese, sí. Sí, yo me imagino que era así, ¿no? Voy a revisar los otros documentos que envié. Dame un momentico. Dos a sí señorita. 2A entonces en la base. Ok. Acá donde estamos tan. Ah, ok, listo. Entonces aquí es donde tengo que cambiar esto. Bien, entonces acá es 2A y acá es solo A. Listo, listo. Ahora sí, entonces tan de alfa es que Era 2A sobre X. 2A Pero sobre X. Ok, y el otro debería ser sí. eh, tan de alfa sobre es igual, perdón, a X sobre 3A. Bueno, efectivamente tenemos esa circunstancia, o sea que sí podríamos dejar claro, sí podríamos dejar claro que esas son las dos ecuaciones, o sea, yo no tengo nada ahí que corregirte, ¿listo? Ahí está, ahí están las dos ecuaciones, ¿listo? Bueno, ¿cuál sería entonces la duda de cómo solucionarlo, sí? Por ejemplo, yo después de eso empecé a despejar X. Pero el Sí, problema es que al final, cuando sí, yo te. O sea, para empezar hay tres incógnitas. ¿Sí? sí, Entonces, pues necesitaríamos tres ecuaciones y no tengo ni idea de dónde sacar la otra. ok, ok, Como. ok, listo, listo, no hay ningún inconveniente. Bueno, la idea es que se pueda trabajar este sistema, si tienen alguien tiene algún tipo de pregunta o no pregunta, sino alguna idea de cómo solucionarlo, pues nada, o sea que bienvenido sea, sí, bienvenido sea. O sea, la idea es que ustedes puedan solucionar este sistema solitos, sí. O sea que ya sacaron lo más difícil, ya sacaron lo más difícil. Voy a darles una nueva oportunidad para la próxima clase, o sea, para el que quiera tratar de solucionar este sistema, voy a darles una nueva oportunidad y pues nada, el que lo tenga, pues me dice, profe, se hace así y pues digamos que ahí tendríamos algunos punticos de participación. La señorita Garay ya les está comentando cuál es el sistema de ecuaciones, ¿sí? O sea que eso Profe, es lo... Dime. otra pregunta. ¿Se puede solucionar así o tendríamos que buscar la otra ecuación? Entonces, Se puede solucionar así. Sí se pero puede. es que lo que pasa es que al final yo traté de despejar X y eso, pero como que las dos A se cancelaban. Entonces, no importa ya. Si se cancela, pues muchísimo mejor, pero entonces sí tocaría revisar bien exactamente, ¿sabes por qué se puede solucionar? Porque en ambas ecuaciones tenemos x y tenemos alfa. O sea, tangente de alfa es la misma y x está exactamente aquí igual. O sea que podríamos empezar a expresar este sistema de otra manera. Pero sí, efectivamente tiene su piedrita y hay que hacer como un truco, ¿sí? La idea es que yo no lo haga, sino que ustedes lo puedan hacer, ¿listo? Yo les voy a dar estos otros 2 días para que lo puedan solucionar. Si no se puede, si definitivamente no se puede, yo les comento cómo era el asunto, ¿listo? Pero sí, sí se puede. Desde ahí se va a poder, ¿listo? Bueno, entonces, nada, ya lo que les comento, la señorita Caray pues ya les dio el sistema, la idea es cómo solucionar este sistema, ¿sí? Cómo poderlo solucionar, ¿listo? Cómo poderlo solucionar y a partir de eso pues nada, empezar a indagar de qué manera podríamos encontrar ese ángulo, ¿listo? Bueno chicos, entonces, no sé si quieren tomarle foto, captura de pantalla para que lo puedan trabajar con más detalle más adelante y ya iniciamos nuestro propósito de hoy, ¿listo? Bueno,
Entonces vamos a iniciar nuestro propósito de hoy, leyendo obviamente qué es lo que tenemos para preparado. Dice: caracterizar los triángulos oblicuángulos y abordarlos desde sus elementos y propiedades a partir de su construcción y ejemplos, con el fin de demostrar el teorema del seno para solucionar triángulos de este tipo. Bueno, entonces les comento que ya vamos a iniciar la solución de triángulos oblicuos. De triángulos oblicuos o oblicuángulos, ¿sí? O sea que la teoría, de aquí en adelante la teoría va a ser muy fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que lo que viene, que es el teorema del seno y teorema del coseno, nos permitirá solucionar cualquier, ojo con lo que estoy diciendo, cualquier tipo de triángulo, no solo triángulos rectángulos. Des en cuenta que aquí estaríamos trabajando triángulos rectángulos, pero lo que nos da el teorema del seno y el teorema del coseno son herramientas geométricas, aritméticas, matemáticas para poder solucionar cualquier tipo de triángulo, ¿sí? Cualquiera que sea. Entonces, lo primero que debemos definir hoy es qué es un triángulo oblicuángulo, ¿sí? Entonces vamos a definir lo que es un triángulo oblicuángulo. ¿Listo? Un triángulo oblicuángulo. Entonces, ¿qué es un triángulo oblicuángulo? Es todo lo contrario a un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Listo? Es todo lo contrario a lo que es un triángulo rectángulo. Entonces nosotros sabemos que un triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Pues el triángulo oblicuángulo es un triángulo que no tiene un ángulo de 90 grados y listo. Eso sería todo. ¿Qué es un triángulo oblicuángulo? Un triángulo oblicuángulo es todo lo contrario a un triángulo rectángulo. O sea, un triángulo que no tiene ángulos rectos, ¿sí? Que no tiene un ángulo recto. Todos los ángulos son distintos a 90. Entonces vamos a colocar acá definición. Entonces un triángulo oblicuo o oblicuángulo es un triángulo que no tiene ángulo recto, que no tiene ángulo recto, o de otra manera, todos sus ángulos internos son distintos de 90. ¿Correcto? Listo. Entonces, vamos a empezar a discernir los elementos de un triángulo oblicuángulo a partir de sus características, de sus elementos, de sus lados y de sus ángulos, ¿vale? Entonces, yo les tengo que comentar acá que un triángulo oblicuángulo, ¿sí? Un triángulo oblicuángulo, vamos a colocar este lado como por acá más bien. Eso. Trabajémoslo acá y trajemos esto por acá. Uy, me generó un ángulo 90, esperen un momentico. A ver, otro plano. Acá, acá, sí, mejor, y acá. Bueno, ahí tenemos el triángulo, un triángulo que no tiene un ángulo de 90 grados, ¿sí? Des en cuenta que este lado de acá, no, esperen un momentico que no, tampoco me gusta hacerlo rápido. Acá, acá, acá y acá. Listo, ahora sí. Entonces, presten atención. Esto es lo que se llama un triángulo oblicuo, ¿sí? Un triángulo oblicuo. Para estos triángulos oblicuos, no necesariamente yo le estoy diciendo que es un triángulo escaleno. O sea, esto, que un triángulo oblicuo sea escaleno, no es relacionado de manera directa. Pueden haber triángulos oblicuos isósceles, ¿sí? Triángulos oblicuos, por ejemplo, un triángulo equilátero es un triángulo oblicuo, ¿sí?
Un triángulo equilátero es un triángulo oblicuo porque todos sus ángulos son distintos de 90, ¿sí? Entonces, no es necesario relacionar que un triángulo oblicuo es un triángulo escaleno. Simplemente el triángulo oblicuo le está diciendo que no tiene un ángulo de 90, en ningún lado tiene un ángulo de 90. ¿Listo? Entonces, voy a empezar a explicarles cómo van a tener ustedes que nombrar cada uno de los elementos de este triángulo. ¿Listo? Entonces, por favor, presten mucha atención de cómo es que se tienen que nombrar estos lados y estos ángulos. Lo primero que usted debe saber es que para poder, digamos que trabajar de manera ordenada, para poder trabajar de una manera mucho más sencilla, usted va a llamar a cada ángulo con estas tres letras, las tres primeras letras del abecedario, A, B y C mayúscula. Entonces los ángulos van a ser A, B y C. Para determinar que es un ángulo hay varias maneras de colocarlo. Uno le coloca como una cosita acá, como un gorrito, ¿sí? Como un gorrito. O también se le pueden colocar, o simplemente también se le puede colocar como ángulo A, ángulo B o ángulo C. Es importante trabajar cada uno de estos ángulos de esta manera, porque eso es lo que estamos diferenciando entre ángulos y lados. Vamos a trabajar ángulos y lados, por lo tanto, cualquiera de estas dos maneras es bueno que lo trabaje, ¿sí? Ahora, cuando ustedes coloquen, por ejemplo, seno de A, seno de B, seno de C, prácticamente y efectivamente es mucho más, digamos que práctico colocar esta notación, A y el gorrito. Estos son los ángulos. Que no es la única manera de llamarlos, sí, efectivamente no es la única manera. Algunos otros libros, algunos otros autores lo llaman alfa, beta, tita o gamma o cualquier otra letra griega, ¿sí? Pero para poder entablar muy bien lo que es el teorema del seno y el teorema del coseno, los vamos a trabajar con estas letras. ¿Listo? Ahora, los otros tres datos que son los otros tres lados, ¿sí? Los otros tres lados. Entonces los vamos a llamar otra vez con las letras A, B y C, pero con letras minúsculas. ¿Listo? Con las letras minúsculas. ¿Cómo lo vamos a trabajar y cómo lo vamos a diferenciar? El lado A, o sea, el lado A minúscula, tiene que ser el lado que está opuesto al ángulo. O sea, en este caso, si tenemos A mayúscula acá, entonces A minúscula está acá. ¿Listo? Sencillo. Si aquí está B mayúscula, entonces B minúscula tiene que estar acá, o sea, en el lado opuesto, y C mayúscula si está acá, entonces C minúscula tiene que estar ahí. ¿Listo? Eso es lo que se llama caracterización de un triángulo oblicuo. Acuérdense que todos estos ángulos son distintos a 90 grados. ¿Listo? Todos estos ángulos son distintos a 90 grados. ¿Correcto? Entonces tenemos los ángulos y tenemos los lados. ¿Cuáles van a ser los lados? Entonces A, B y C. Entre ángulos y lados, entre ellos deben ser opuestos, ¿listo? Opuestos. Para que se pueda nombrar de manera correcta. Es decir, que si usted me coloca, por ejemplo, si usted me coloca en vez de A acá, usted me coloca acá B. B no puede estar tocando el ángulo B. ¿Listo? Esto sería nombrarlo de manera incorrecta, ¿sí? Entonces es importante cómo nombrar los lados. Yo creo que ya con esta explicación queda claro, ¿no? Ángulos ABC, lados ABC y cada uno de ellos tiene que ser opuesto a su letra contraria, ¿cierto? A mayúscula, A minúscula, B mayúscula, B minúscula, C minúscula, C minúscula. Y con eso ya tendríamos lo que se conoce como un triángulo oblicuo. ¿Listo? Como un triángulo oblicuo. Bien. Ahora, imagínense que en este triángulo oblicuo, al no tener un ángulo de 90, prácticamente que no es posible aplicar ni teorema de Pitágoras ni razones trigonométricas de manera directa, ¿sí? O sea que el que diga, profe, es que seno de B es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, B sobre C, pues yo le tendría que decir que esto es incorrecto, ¿sí?
es incorrecto porque aquí no hay ningún ángulo de 90 para yo decir que este es el cateto opuesto y que este es la hipotenusa. No hay ningún ángulo de 90 para yo referenciar esos catetos y esa hipotenusa. Por lo tanto, directamente ya no se van a poder trabajar ni las razones trigonométricas ni el teorema de Pitágoras, ¿sí? Ni el teorema de Pitágoras, porque aquí ya no hay catetos, aquí ya no hay hipotenusa, sino solo hay tres lados distintos o tres lados con cierta medida. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener mucho cuidado en el sentido de aplicar bien o no aplicar bien lo que es el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Ojo, yo tampoco les estoy diciendo que se olviden y que aquí en adelante no las vamos a utilizar. Efectivamente las vamos a poder utilizar siempre y cuando las utilicemos bien y generemos un triángulo rectángulo en donde lo amerite, ¿sí? En donde lo amerite. Yo sé que en los ejercicios pasados, en los ejercicios que hicimos de la enunciación, de que un objeto está a tanta distancia, que lo que observa con un ángulo de elevación y todo eso, hay maneras distintas de poderlo solucionar, hay dos o tres maneras distintas de poderlo solucionar, y eso depende de dónde usted genere los triángulos rectángulos. Efectivamente, si usted genera triángulos rectángulos, pues lo va a poder solucionar a partir de razones trigonométricas o el teorema de Pitágoras. Pero si usted no genera triángulos rectángulos, no los puede aplicar. ¿Listo? No los puede aplicar. Bien, entonces, tenemos lo que es un triángulo oblicuo, ¿sí? Tenemos lo que es un triángulo oblicuo. Ahora, vamos a revisar un ejercicio sencillo, un ejercicio de geometría. Yo sé que ustedes lo han trabajado en algún momento, lo que se conoce como construcción de triángulos, ¿sí? Construcción de triángulos. Construcción de triángulos. Bien, entonces, la construcción de triángulos era algo así como que a ustedes les daban algunos elementos del triángulo y con esos elementos se podría construir de manera directa esos triángulos. Entonces, para poder construir triángulos necesitamos dos cosas. La primera es que la suma de los tres ángulos, ¿cuánto tiene que dar la suma de A más B más C? ¿Cuánto tiene que dar? 180 grados. 180 grados, perfecto. Y lo otro que necesitamos trabajar es lo que se llama la desigualdad triangular, ¿no? Entonces que la suma de dos lados siempre es mayor al tercero, sea cual sea los dos lados que estamos sumando. Entonces A más B es mayor a C, A más C es mayor a B y C más B es mayor a A. Lo que necesitamos es entender esto, ¿sí? Es entender esto. Bien, ahora, geométricamente, o sea, si usted trabaja lo que se llama regla, compás y transportador, si usted trabaja esas tres cosas, pues prácticamente que con dos o tres datos, en realidad ya serían con tres datos, usted puede generar un triángulo, ¿sí? Usted puede generar un triángulo. Entonces vamos a revisar con regla y compás, y transportador, qué tipo de triángulos se pueden construir. Entonces, acabo de identificar, ¿sí? Unas herramientas que tiene esta aplicación de OpenBoard. Entonces les voy a recomendar que para estos ejercicios, o no sé si de pronto para algunos que voy a dejar, consigan regla, compás y transportador, ¿sí? Regla, compás y transportador. ¿Listo? Bien, entonces pónganle cuidado. Vamos a tratar de construir algunos triángulos, ¿sí? Construcción de triángulos. Entonces vamos a colocar aquí construcción. Construcción de triángulos. Entonces, vamos a revisar varios que como casos, ¿sí? Varios casos. El primer caso en la construcción de triángulos es: ¿será que se puede construir un triángulo cuando usted le dan los tres lados? ¿Usted qué dice? ¿Se puede o no se puede construir?
¿Será que sí se puede o no se puede construir? Sí se puede. Claro, sí se puede. O sea, si a ustedes le dan los tres lados del triángulo, o sea, la magnitud o la medición, la medida de los tres lados, pues se va a poder construir. ¿Listo? Si le dan los tres lados. Efectivamente se va a poder construir. Segundo caso. ¿Qué pasa si en los tres... Ah, bueno, vamos a colocar aquí nuevamente nuestro triángulo, ¿no? Tan, tan. Acá. Entonces que esto es A, B, C. O sea que este es el ángulo A, este es el ángulo B y este es el ángulo C, ¿no? El ángulo C. Entonces, ángulo, ángulo y ángulo. Si le dan los tres lados, pues efectivamente se va a poder construir. A ver, si le dan a usted, por ejemplo, si le dan a usted el ángulo B, el lado C y el ángulo A, ¿se puede construir? Sí. También se va a poder construir. Entonces, cuando le dan, bueno, entonces los tres lados, los tres lados uno puede trabajarlo como lado, 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 ¿no? No se van a confundir, porfa, estoy tratando de explicarlo como lo más sencillo. Lado, lado, lado se puede construir. Ahora, vean, ángulo, lado, ángulo. Se va a poder construir porque efectivamente si yo construyo una línea de magnitud tal y saco dos segmentos de ángulos, respectivos, entonces voy a encontrar un punto aquí de intersección para poder completar lo que es el triángulo, ¿sí? Entonces si nos dan ángulo, lado, ángulo, es construible, ¿sí? Es construible también, ¿vale? Ahora, tercer caso, ¿qué pasa si nos dan lado, ángulo, lado? Revisemos. ¿Qué pasa si nos dan lado, el lado A, el ángulo C y el lado B? Efectivamente también se va a poder construir porque estos dos puntos ya son fijos, el ángulo también es fijo, o sea que podríamos unir estos dos puntos y ya tendríamos el triángulo completo. Entonces lado, ángulo, lado también va a ser construible, ¿sí? Ojo con el orden, vea, ángulo, lado, ángulo significa que me dan el ángulo, luego el lado que están entre los dos ángulos, ¿sí? El ángulo y los dos ángulos que están dentro del lado que nos dan. Lado, ángulo, lado también va a ser construible, ¿sí? El cuarto caso, vamos a entender si de pronto se puede o si no, ustedes me dirán si se puede o no se puede, ¿sí? ¿Qué pasa si me dan, por ejemplo, en este caso, si me dan el ángulo C, ¿sí? El ángulo B, el ángulo C, el ángulo B y el lado B? Vean, entonces estoy hablando de ángulo, ángulo, lado. Ángulo, ángulo, porque nos están dando, bueno, entonces aquí voy a cambiarle el orden, vean. El ángulo B, el ángulo C y el lado B. Ángulo, ángulo, lado. Aquí es ángulo, ángulo, lado. ¿Sí? Ángulo, ángulo, lado. ¿Será que se va a poder construir? Sí. Entonces ahí digamos que tendríamos todavía una incógnita, pero si efectivamente nos dan un lado, ¿sí? Nos dan un lado, nos dan un ángulo y nos dan el otro ángulo, de alguna manera, ¿sí? De alguna manera podríamos construirlo. Y es básicamente entender que si nos dan dos ángulos, podríamos hallar el tercero, ¿sí o no? O sea que con esto podríamos hallar A. ¿Por qué? Porque la suma de los tres ángulos, tiene que dar 180, ¿sí o no? Entonces tiene que dar 180, o sea que si nos dan B y C, podríamos hallar el ángulo A. Y como nos dan el ángulo A, entonces ya tendríamos el segundo caso, ¿no? BSA, o sea, tendríamos, o bueno, en este caso tendríamos el ángulo C, el lado B y el ángulo A. O sea que sí sería construible, ¿sí? Sí sería construible. Les voy a mostrar el caso en el cual no es construible un triángulo, ¿sí? ¿Cuál no es construible un triángulo? El quinto caso. El quinto caso habla de si ustedes le dan el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C.
este caso, el quinto caso, el de ángulo, 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 ojo, es construible pero tiene infinitas soluciones. Tiene infinitas soluciones. Es decir, que si a nosotros nos dan los tres ángulos, no sabemos con exactitud cuánto miden los lados. ¿Sí? ¿Cuánto miden los lados? Me explico. Si usted tiene, por ejemplo, un triángulo por acá, a ver, voy a decir que este triángulo, ¿sí? Que en este triángulo, esto mide 80 grados, que esto mide 40 grados, o sea que, perdón, eso no mide 40, que esto mide, por ejemplo, 60 grados, o sea que este mide por acá 40 grados. Si me dan los tres ángulos, pues ya tengo un triángulo. Lo que pasa es que este triángulo no es el único con esas características. Dese cuenta que si yo empiezo y pues voy a mirar, no, creo que no se puede. Voy a mirar a ver si se puede. No, efectivamente no se puede. Entonces, si grafico otro triángulo, vea otro triángulo por acá, con esos mismos ángulos, pero un poco más grande, vea, vuelve y juega, vea. Este ángulo es de 80, porque es que los ángulos no dependen de la magnitud de los lados, ¿no? Esto mide 80 grados, esto mide 60 y esto mide 40. ¿Sí? Entonces usted dirá, bueno, pero entonces ¿cuál de los dos triángulos es? Si me dieron los tres, de los dos triángulos es. Si me dan los tres ángulos, entonces, ¿cuál de los dos triángulos? No, pues efectivamente, si a mí me dan los tres ángulos, esto tiene infinitas soluciones. ¿Sí? Puedo hacer un triángulo más grande, un triángulo más pequeño, y simplemente van a tener las mismas características. O sea que este quinto caso no es que no sea construible, sino que tiene infinitas soluciones. ¿Listo? Que tiene infinitas soluciones. Nos falta ver un caso. Y ese caso habla de lo siguiente. Un sexto caso. Ojo. Lado, ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado, 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 ángulo, ángulo, lado. Nos faltaría ver el caso lado, lado, ángulo. Lado, lado, ángulo. ¿Listo? Lado, lado, ángulo. Entonces, presten atención. ¿Qué pasa si en este triángulo a nosotros nos dan, por ejemplo, el lado A, el lado B, el lado A, el lado B y el ángulo B, o puede ser el ángulo A, cualquiera de los dos? Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, con el ángulo A. ¿Sí? Des en cuenta que no tenemos el ángulo en la mitad de los dos lados. Vea, tenemos un lado A, un lado B, y el lado A y el ángulo A está por fuera de estos dos lados. ¿Sí? Entonces tocaría revisar si esto se puede construir o no se puede construir, o si se puede construir, pero hay varias soluciones. Entonces acá este caso es un caso lo que se llama ambiguo. Es un caso ambiguo, y como es ambiguo, creo que aquí tiene dos punticos, es como es un caso ambiguo, o no, bueno, no sé. Toca tener mucho cuidado si efectivamente se puede o no se puede construir. Lado A, lado B y ángulo A. Lado A, lado B y ángulo A. ¿Listo? Toca revisar efectivamente si se puede o no se puede construir. ¿Vale? Bien. ¿Por qué les digo que es ambiguo? Porque ese triángulo, si usted le dan los dos lados y el ángulo, va a tener también varias soluciones, ¿sí? Va a tener varias soluciones. Yo le explico. A ver, en este último caso, vamos a trabajar como este caso, como el caso ambiguo. Imagínense que yo le doy, digamos que tenemos este triángulo. Entonces imagínense que le doy el lado A, que vale, por ejemplo, 6. Este lado, que vale, yo le digo 8. Y le doy este ángulo. Le digo que se vale 20 grados. Vea ese triángulo. Efectivamente ese triángulo tiene que existir, ¿no? Tiene que existir. Ahora, ¿qué pasa si yo prácticamente hago este cambio? Hago este cambio.
dejo el mismo 8, ¿sí? Este 6, este lado 6 ya no lo voy a dejar tan abierto, sino lo voy a cerrar un poco. Y que quede midiendo lo mismo, ¿no? Y que quede midiendo lo mismo. Entonces, tendríamos que revisar, vea, voy a dejar que mida lo mismo, exactamente lo mismo. Por ejemplo, por acá, a ver, digamos que por acá. Listo. Entonces, vea, nadie me puede decir que esto no es correcto, que este ángulo, este lado sea 8 y este 6, lo único que hice fue como voltearlo hacia este lado. Vea, a este lado. Y completando el triángulo, pues aquí otra vez se me está generando un ángulo de 20 grados. Espero que se esté entendiendo. Otra vez esto es un ángulo de 20 grados. Entonces, si yo le doy el lado y el ángulo, el lado y el ángulo, hay dos posibles soluciones. Dese cuenta, una solución es para cuando 8 y 6 forman un ángulo obtuso, y la otra solución es cuando 8 y 6 forman un ángulo agudo. Pero ambos triángulos tienen esa característica. Así que este se trata de un caso ambiguo. ¿Listo? ¿Con qué voy o a qué voy yo? ¿A qué es lo que voy yo? Para poder solucionar un triángulo de este tipo, vea, para poderlo construir, en este caso, necesitamos tres datos. Ojo, tres datos. Mínimo. Tres datos mínimos. Vea, si a usted le dan dos lados, ¿usted puede construir un triángulo con dos lados? No. No se puede. ¿Sí? Si a usted le dan dos ángulos, ¿usted puede construir un triángulo con dos ángulos? Tampoco. Si usted le dan un triángulo con un lado y un ángulo, pues tampoco se va a poder, porque es que usted necesita mínimo tres datos para poder construir un triángulo. Mínimo tres datos. Entonces, allá es donde yo voy. Para poder solucionar un triángulo oblicuo, debe tener usted mínimo tres datos. Ya es algo muy distinto a lo que pasaba en el triángulo rectángulo. ¿Se acuerda que yo le decía que mínimo debía tener dos datos aparte del de 90? Prácticamente que si a usted le daban el de 90 y le daban otros dos datos, pues se podía solucionar. Por lo tanto, no hay ninguna incoherencia, ¿no? En los triángulos rectángulos también le debían dar tres datos, sino que en esos tres datos se incluía el de 90 grados, ¿sí? Se incluía el de 90 grados. Por eso es interesante entender que la construcción de los triángulos se pueden solucionar o se pueden construir, ¿sí? Se pueden construir con solución única, ojo, con solución única con estos cuatro casos: lado, 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 ángulo, lado, ángulo, lado, ángulo, lado y ángulo, ángulo, lado. ¿Listo? Con esos cuatro casos se puede solucionar. El quinto caso, que es ángulo, 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 tiene infinitas soluciones, y el sexto caso, que es lado, lado, ángulo, es un caso ambiguo porque tiene dos posibles soluciones. ¿Listo? Tiene dos posibles soluciones. Entonces ahí tendríamos que revisar exactamente qué es lo que está pasando, ¿vale? Entonces tener en cuenta eso. Ahora ya nos queda poco tiempo. Necesito que por favor el que quiera ganarse ahí unos punticos y demás, construya los siguientes triángulos y muestre su construcción la próxima clase. Se los voy a pedir con centímetros y todo, o sea, es de manera exacta. ¿Listo? Entonces construya con regla y compás. Bueno, regla, compás y transportador. Los siguientes triángulos. Entonces, para el caso de lado, 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 construya el triángulo con lados 5, 6 y 8. ¿Listo? Todo esto en centímetros. ¿Listo? 5 centímetros, 6 centímetros, 8 centímetros. Tiene que mostrarme, ¿listo? Tiene que mostrarme que efectivamente es el triángulo. ¿Listo? Bien, segundo caso, ángulo, lado, ángulo. Entonces, le voy a dar ángulo, lado, ángulo. Entonces le voy a dar un ángulo que es de 50 grados, el lado que sea de 4 centímetros y el otro ángulo que sea de 60 grados.
¿Listo? Ojo, estoy dando lado, 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 ángulo, lado, ángulo. En ese orden, así como les estoy explicando acá, en ese orden, ¿listo? Siguiente, lado, ángulo, lado. Listo. Entonces, lado, ángulo, ángulo, lado. Entonces, un lado de 7 centímetros, un ángulo de 30 grados y otro lado de 4 centímetros. ¿Listo? Construyan un triángulo de estas características. Y el último caso es ángulo, ángulo, lado. Ángulo, ángulo, lado en ese orden. Entonces le voy a dar ángulo, ángulo, lado. Entonces un ángulo de 60 grados, otro ángulo de 35 grados y un lado de 5 centímetros. ¿Listo? Estos en algún momento ustedes lo tuvieron que hacer en primaria o en algún momento. Necesito que vuelvan y cojan regla, compás y transportador para graficar esos triángulos. ¿Listo? El que quiera, la próxima clase lo socializa. Listo, chicos, muchísimas gracias. Creo que ya se acabó la clase. Sí, efectivamente. Entonces espero que estén bien y nos vemos mañana. Gracias, profe. A ustedes, muchas gracias.